Rebecca Collins estaba de pie en la entrada de la pasarela, con sus brillantes tacones negros apoyados firmemente en el suelo y las manos perfectamente entrelazadas delante de su uniforme azul marino. Mientras observaba a los pasajeros del vuelo 512 con destino a París subir al avión, después de 15 años como azafata, había desarrollado un instinto para leer a la gente, una habilidad que le permitía anticipar qué pasajeros necesitarían atención adicional, quienes podrían ser difíciles y, lo que es más importante, quienes realmente pertenecían a la primera clase. Se enorgullecía de mantener la exclusividad y el prestigio por los que se conocía a Skylux Airlines, asegurando que la experiencia fuera perfecta para los viajeros de alto perfil que solo esperaban lo mejor. Mientras observaba a la corriente de pasajeros que se filtraba por la pasarela, sus ojos se posaron en un niño negro de no más de 10 años, que agarraba el asa de una pequeña maleta con ruedas mientras sostenía la mano del hombre que caminaba a su lado. El hombre, vestido con un traje azul marino a medida y una impecable camisa blanca debajo, exudaba una tranquila confianza mientras ajustaba la correa de su elegante maletín de cuero en el hombro. No había nada extraño en ellos, ninguna vacilación en sus pasos, ninguna confusión sobre hacia dónde se dirigían. Pero algo en la visión de ellos dirigiéndose hacia primera clase hizo que a Rebecca se le apretara el estómago con una sensación que no podía identificar. Mientras se acercaban a ella, respiró hondo y enderezó su postura antes de ofrecerles la misma sonrisa educada pero distante que les daba a todos los demás pasajeros. «Buenas noches, caballeros. Puedo ver sus tarjetas de embarque». El hombre asintió levemente y sacó suavemente los boletos del bolsillo de su chaqueta, entregándoselos sin decir una palabra. Rebecca los tomó, examinando los detalles rápidamente. Sus ojos captaron de inmediato la asignación de asientos. Primera clase. Dudó. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del grueso papel de las tarjetas de embarque mientras volvía a mirarlas. El hombre la miró a los ojos con expresión indescifrable, mientras el chico que estaba a su lado cambiaba el peso de un pie al otro y la miraba con ojos grandes y curiosos. Por un breve momento, Rebecca consideró devolver los billetes sin preguntar, pero algo en su interior se resistió. No había ninguna razón real para dudar de su reserva. Nada en el sistema sugería un error, pero ya había visto situaciones como esta antes. Pasajeros que reservaban asientos premium por error, puntos de la aerolínea o incluso mejoras de último momento que no deberían haberse realizado. Forzando otra sonrisa, les devolvió los billetes, aunque no se hizo a un lado para dejarlos subir todavía. «Solo necesito verificar algo con la recepción», dijo suavemente. «¿Le importaría acercarse un momento mientras confirmo su reserva?» La mandíbula del hombre se contrajo casi imperceptiblemente, pero no dijo nada. Simplemente guió a su hijo hacia un lado con una paciencia que parecía practicada. El niño, sin embargo, frunció el ceño ligeramente y apretó los dedos alrededor de la mano de su padre mientras lo miraba. «Papá, ¿qué pasa? Pensé que estábamos sentados adelante». Rebecca ignoró la forma en que las palabras del chico provocaron una oleada de incomodidad entre los pasajeros que lo rodeaban, algunos de los cuales habían comenzado a notar la interacción. El hombre dejó escapar un suspiro lento y mesurado antes de mirar a su hijo, con voz tranquila pero firme. «Está bien, hijo, solo estamos esperando». Rebecca giró sobre sus talones y se dirigió al escritorio del agente de la puerta,
manteniendo su expresión neutral mientras se inclinaba hacia él y bajaba la voz. ¿Puedes volver a verificar la reserva para James Johnson y su hijo? Están reservados en primera clase, pero solo quiero confirmar que todo esté correcto. La agente de la puerta, una mujer joven con una cola de caballo rubia apretada, la miró parpadeando confundida antes de escribir rápidamente en su computadora. Después de unos segundos, levantó la vista con el ceño fruncido. Sus asientos están completamente confirmados, pagados en su totalidad hace semanas. No hay problema. Rebecca presionó sus labios, sintiendo un destello de irritación por la respuesta. ¿Estás segura? No hubo cambios de último momento ni errores del sistema. El agente la miró fijamente. Estoy segura. Se supone que deben estar en primera clase. Por un breve momento, Rebecca sintió una punzada de algo que no podía nombrar, duda, vergüenza. De cualquier manera, lo ignoró y se obligó a recuperar el control de la situación mientras se volvía hacia el padre y el hijo. Todavía podía moverlos. No sería la primera vez que los pasajeros eran reasignados debido a ajustes de asientos imprevistos. Con una sonrisa diplomática, regresó hacia ellos, con las manos entrelazadas cuidadosamente frente a ella. Gracias por esperar. Desafortunadamente, ha habido un ligero cambio en la disposición de los asientos y tendré que moverlos a ambos a una sección diferente del avión. Señaló hacia la cabina principal detrás de ella, donde las filas estaban notablemente más apretadas y la atmósfera era mucho menos exclusiva. Hemos organizado asientos hacia la parte delantera de la sección económica. Me disculpo por las molestias. Por primera vez, la expresión del hombre cambió, no de ira, sino de algo más frío, más evaluador. Su agarre en la mano de su hijo permaneció firme, pero hubo un cambio en su postura, una autoridad tranquila que hizo que el estómago de Rebecca se retorciera de una manera que no le gustó. El niño, sin embargo, estaba menos sereno. Su rostro se arrugó en confusión mientras tiraba ligeramente del brazo de su padre. «Papá», dijo. Más fuerte esta vez, su voz destilaba frustración. «Pero dijiste que estábamos sentados en primera clase. ¿Por qué nos estamos moviendo?» La mirada del hombre no se apartó de la de Rebecca, pero su voz permaneció suave cuando habló. «A veces, hijo, las cosas no salen como deberían». Rebecca sintió el peso de las miradas cercanas sobre ella ahora. Otros pasajeros de primera clase habían comenzado a notar el intercambio. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la incomodidad. Un hombre bien vestido que estaba sentado cerca de la parte delantera, un hombre de negocios de aspecto distinguido, cabello plateado y rasgos marcados, levantó una ceja, pero no dijo nada. Simplemente observaba con tranquilo interés. Aún así, Rebecca no se echó atrás. Este era su avión, su sección de primera clase, y era su trabajo mantener el orden y el estándar que se esperaba de la experiencia más exclusiva de la aerolínea. Sin decir otra palabra, el hombre exhaló por la nariz, le dio un apretón tranquilizador al hombro de su hijo y asintió. «Está bien». Tomó la mano de su hijo una vez más y lo condujo por el pasillo hacia los asientos que Rebecca les había asignado. Los hombros del niño estaban tensos, sus dedos agarraban su avión de juguete un poco más fuerte que antes, pero no dijo nada más mientras se acomodaban en sus nuevos asientos, mucho menos cómodos. Rebecca sintió un breve destello de satisfacción cuando se dio la vuelta,
segura de que el equilibrio de la primera clase se había restablecido. No tenía idea de lo que acababa de poner en marcha. James se acomodó en el estrecho asiento de clase económica, ajustando ligeramente su postura para dejarle lugar a su hijo, que ahora estaba sentado rígidamente a su lado, con sus pequeñas manos todavía agarrando el avión de juguete que tanto le había entusiasmado antes de embarcar. El rostro del niño, que había estado brillando de anticipación hace unos momentos, ahora estaba nublado por la confusión. Sus grandes ojos marrones escudriñando la cabina como si intentara darle sentido a lo que acababa de suceder. El espacio a su alrededor se sentía notablemente más estrecho que la sección de primera clase que habían vislumbrado brevemente. Los asientos estaban más juntos. El espacio para las piernas era prácticamente inexistente, y la atmósfera estaba llena de murmullos bajos de los pasajeros que se acomodaban para encontrar la poca comodidad que podían. La diferencia era imposible de ignorar, y James podía sentir que su hijo también la notaba. El niño se movió incómodo en su asiento, volviéndose hacia su padre con el ceño fruncido. «Papá», susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido del avión, «¿por qué tuvimos que mudarnos?» James inhaló lentamente, apoyando un codo en el apoyabrazos mientras miraba a su hijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de responder. «A veces la gente comete errores», dijo con calma, con voz tranquila pero firme, aunque había un peso inconfundible debajo de sus palabras. El niño no parecía convencido. Su agarre en el avión de juguete se hizo más fuerte mientras lanzaba otra mirada hacia la parte delantera del avión, su joven mente todavía procesando lo que había sucedido. «Esa señora no parecía haber cometido un error», murmuró, su tono más tranquilo esta vez, pero con algo que James reconoció de inmediato: conciencia. James exhaló, golpeando ligeramente con los dedos contra el apoyabrazos antes de ofrecerle a su hijo una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Lo que importa es cómo lo manejamos», dijo simplemente. «Enojarse no cambiará nada». El chico frunció el ceño, claramente insatisfecho con esa respuesta, pero antes de que pudiera responder, el anuncio de arriba sonó a través de los altavoces, señalando el comienzo de la sesión informativa de seguridad previa al vuelo. El murmullo de la conversación a su alrededor se calmó cuando los pasajeros dirigieron su atención hacia los auxiliares de vuelo en la parte delantera, que habían comenzado su demostración ensayada. Sin embargo, James no los estaba mirando. En cambio, su mirada se desvió hacia la sección de primera clase, donde Rebecca se movía sin esfuerzo entre los pasajeros sentados, ofreciendo sonrisas cálidas y una hospitalidad perfectamente curada al tipo de viajeros que ella claramente creía que se lo merecían. Estaba serena, profesional. Se comportaba con la refinada facilidad de alguien que había hecho este trabajo durante años. Y sin embargo, a pesar de su comportamiento ensayado, James podía verlo. La rigidez sutil en sus movimientos, la mirada ocasional que lanzaba hacia la cabina económica, como si esperara verlo observándola. Lo estaba. Lo que Rebecca no se daba cuenta, lo que no había tenido en cuenta en su apresurada decisión de sacarlos de la primera clase, era que James no era un hombre al que se pudiera descartar fácilmente. Era paciente, sí, compuesto, calculador incluso, pero debajo de esa paciencia había algo mucho más peligroso para alguien como ella: el poder. Y pronto llegaría a comprender exactamente a quién había intentado poner en su lugar.
Mientras el avión volaba suavemente a 35 pies, la atmósfera en primera clase se mantuvo tan serena como Rebeca había pretendido que fuera. Las copas de champán tintineaban suavemente, las conversaciones en voz baja llenaban el aire y los auxiliares de vuelo se movían con elegancia refinada, asegurándose de que las necesidades de cada pasajero fueran satisfechas incluso antes de que las expresaran. Desde la perspectiva de un extraño, era un vuelo perfecto, lujoso, sin esfuerzo y hecho a la medida de la élite. Pero a pesar de la fachada tranquila, Rebeca sintió una inquietante conciencia que se apoderaba de ella, una persistente picazón en el fondo de su mente que no podía quitarse de encima. Echó otra mirada furtiva hacia la sección económica. James y su hijo estaban sentados en silencio, sus asientos encajados entre otros pasajeros. El marcado contraste entre el lugar donde se suponía que debían estar y el lugar donde ella los había colocado se hacía más evidente con cada momento que pasaba. El niño, que antes saltaba de emoción, ahora estaba sentado rígido, con los dedos todavía firmemente envueltos alrededor del pequeño avión de juguete en su regazo. James, sin embargo, era más difícil de interpretar. Su rostro estaba impasible, su postura relajada pero controlada, sus ojos enfocados en algo invisible frente a él, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Rebeca se dio la vuelta rápidamente, ajustándose el uniforme. Había hecho lo correcto. Se había asegurado de que la primera clase siguiera siendo el espacio prístino y exclusivo para el que estaba diseñada. Entonces, ¿por qué se sentía tan inquieta? Disculpe, una voz profunda interrumpió sus pensamientos. Se dio la vuelta bruscamente y se encontró cara a cara con un hombre mayor elegantemente, vestido sentado cerca del frente de la primera clase, su cabello plateado cuidadosamente peinado hacia atrás, su traje oscuro perfectamente entallado. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos tenían una serena agudeza que hizo que Rebeca enderezara la espalda instintivamente. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó, adoptando su tono profesional habitual. El hombre hizo un gesto sutil hacia la cabina principal, con expresión inmutable. No pude evitar notar que el caballero y su hijo, que originalmente estaban sentados en primera clase, parecen haber sido reubicados. Su voz era tranquila, pero había un inconfundible trasfondo de curiosidad y desaprobación. Rebeca sintió que se le tensaba un poco el estómago. «Ah, sí», dijo, forzando una sonrisa educada. Hubo un ajuste con el plano de asientos. Nada de qué preocuparse. La mirada del hombre no vaciló. «Un ajuste», repitió. Su tono dejaba en claro que no se lo creía. Rebeca dudó durante medio segundo antes de recuperar la compostura. «Sí, señor», respondió suavemente. «A veces tenemos que hacer cambios de último momento para acomodar a nuestros pasajeros de la mejor manera posible». El hombre la observó por un momento antes de asentir lentamente, pero había algo en su expresión que la hizo moverse incómoda. «Ya veo», dijo simplemente antes de volver a centrar su atención en su vaso de whisky. Rebeca exhaló silenciosamente, aliviada de que la conversación hubiera terminado. Pero mientras avanzaba por la primera clase,
rellenando vasos y sirviendo comidas, no podía quitarse la sensación de que esta situación se estaba escapando cada vez más a su control. De vuelta en la clase económica, James sacó su teléfono, miró la pantalla y escribió un solo mensaje antes de guardarlo de nuevo en su bolsillo. Su expresión seguía siendo ilegible, pero en su mente el siguiente paso ya estaba en marcha. Rebecca había cometido un error que le costaría más de lo que podía imaginar. El vuelo continuó de manera rutinaria, o al menos eso parecía a primera vista. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de sus comidas gourmet, reclinados en sus espaciosos asientos y bebiendo vino caro, felizmente inconscientes de que debajo del pulido exterior de la cabina, algo mucho más significativo se estaba desarrollando. Sin embargo, Rebecca podía sentirlo. Al principio era sutil. La mirada ocasional del hombre de cabello plateado en la primera fila, los susurros entre dos viajeros de negocios que claramente habían notado la forma en que James y su hijo habían sido conmovidos. Incluso Melissa, su colega más joven, había comenzado a evitar el contacto visual con ella, una pequeña pero reveladora señal de que la decisión de Rebecca estaba siendo examinada en silencio. Odiaba esa sensación. Durante años se había enorgullecido de tener el control, de mantener la atmósfera exclusiva de la primera clase, de asegurarse de que solo el tipo adecuado de pasajeros recibiera la experiencia de lujo que Skylux Airlines prometía. Pero esa noche el control se le estaba escapando de las manos y no entendía por qué. Entonces sonó el intercomunicador. «Señorita Collins, por favor preséntese en la cabina». El estómago de Rebecca se retorció, pero mantuvo su rostro neutral mientras dejaba la bandeja que había estado llevando y se dirigía hacia la parte delantera del avión. La puerta de la cabina se cerró con un clic detrás de ella cuando entró, notando inmediatamente las expresiones tensas en los rostros del capitán Harris y su copiloto. «Tome asiento», ordenó el capitán, su voz firme pero firme. Rebecca obedeció, sus manos entrelazadas firmemente en su regazo. El capitán Harris exhaló y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Hemos recibido un mensaje directo de la corporación», dijo, su mirada fija en ella. «Se trata de un pasajero en clase turista». Rebecca se quedó sin aliento, pero se obligó a mantener la compostura. «Señor, si se trata del señor Johnson y su hijo, yo». El capitán la interrumpió con una mirada aguda. Señor Johnson repitió lentamente, como para asegurarse de que ella comprendiera por completo el peso del nombre. Dejó que el silencio se extendiera entre ellos antes de continuar. «Rebecca, ¿tienes alguna idea de a quién acabas de sacar de primera clase?» Ella parpadeó, insegura de qué decir. El capitán Harris suspiró, frotándose la sien. «James Johnson no es solo un pasajero, es el dueño de la aerolínea». Silencio. La garganta de Rebecca se secó. Yo no». «No», dijo Harris, sacudiendo la cabeza. «No lo hiciste, y ahora tenemos un problema». Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. No se trataba solo de un viajero rico o una celebridad haciendo un berrinche. Se trataba del accionista mayoritario de Skylux Airlines, el hombre al que había despedido, con el que había sido condescendiente
y al que había sacado de primera clase no era solo un cliente que pagaba, era su jefe, y él había estado observando. Rebecca tragó saliva con fuerza, con la mente acelerada, pero el capitán Harris no había terminado. Ha solicitado hablar con usted tan pronto como aterricemos, continuó el capitán con voz fría. Le sugiero que empiece a pensar en lo que va a decir, porque esto no es solo una mala crítica de servicio al cliente, Rebecca. Este es el tipo de error que acaba con carreras. Se quedó allí sentada, congelada, mientras el peso de sus palabras se apoderaba de ella. Afuera, en clase turista, James Johnson estaba sentado tranquilamente, con su hijo ahora apoyado contra su costado, profundamente dormido. El teléfono en su bolsillo vibró con una respuesta, pero no necesitaba comprobarlo. Ya sabía lo que decía. Todo estaba en movimiento ahora. Rebecca Collins había pasado años decidiendo quién pertenecía y quién no a la primera clase. Ahora, alguien mucho más poderoso había tomado la misma decisión sobre ella. En el momento en que las ruedas tocaron la pista, el murmullo habitual de los pasajeros que se preparaban para desembarcar llenó la cabina, pero para Rebecca el sonido se sentía distante, apagado, casi irreal. Su uniforme, que siempre se había sentido como una segunda piel, ahora se sentía sofocante, como si llevara el peso de la comprensión presionando su pecho. Había cometido un error que pondría fin a su carrera. Los pasajeros de primera clase comenzaron a recoger sus pertenencias, estirándose tranquilamente mientras se preparaban para abandonar el avión, sin darse cuenta de que la mujer que había pasado años asegurando su experiencia de lujo estaba a punto de entrar en un ajuste de cuentas que nunca olvidaría. La puerta de la cabina se abrió y el capitán Harris apareció. Su mirada se fijó en ella de inmediato. Hizo un gesto sutil hacia el frente. «Los Johnson están esperando en el salón VIP», dijo en voz baja. Su tono no dejaba lugar a discusión. «La escoltaré allí». Rebecca se quedó sin aliento. Los Johnson, no solo James. Su hijo también estaría allí. Sus piernas se sentían inestables mientras seguía al capitán por el puente de mando, su mente tratando frenéticamente de armar una explicación, una excusa, cualquier cosa que pudiera suavizar el golpe inevitable. Pero la verdad era sofocantemente clara. No había explicación que borrara lo que había hecho. Mientras se acercaban al salón privado, las puertas de vidrio se abrieron con un suave silbido, revelando a James Johnson sentado cómodamente en uno de los elegantes sillones de cuero, con una postura serena, una expresión ilegible. Su hijo estaba sentado a su lado, balanceando las piernas ligeramente, su avión de juguete todavía agarrado en una mano. James miró a Rebecca cuando entró. No dijo nada al principio, solo la observó, dejando que el silencio se asentara como un peso en el aire. Luego, con una voz tan tranquila que le provocó un escalofrío en la columna, hizo un gesto hacia el asiento frente a él. «Tome asiento, señorita Collins». Rebecca dudó durante medio segundo antes de sentarse en el sillón, cruzando las manos sobre su regazo para evitar que temblaran. James intercambió una mirada con su hijo antes de volverse hacia ella. «Tengo algunas preguntas», dijo con calma. «Primero, me gustaría entender por qué a mi hijo y a mí nos sacaron de los asientos que pagamos». La garganta de Rebecca se cerró. «Señor, yo». James levantó una mano, interrumpiéndola.
Antes de que responda, déjeme ser muy claro. No quiero excusas, no quiero disculpas vacías. Quiero la verdad. Rebecca tragó saliva, sintiendo que su profesionalismo cuidadosamente elaborado se resquebrajaba bajo la intensidad de su mirada. Sabía cuál era la verdad, los había juzgado y había actuado en consecuencia. Pero decirlo en voz alta, eso era imposible. Pensé que había un error, tartamudeó, pero en el momento en que las palabras salieron de su boca, supo lo débiles que sonaban. Quería verificar. James se inclinó hacia atrás, exhalando por la nariz como si ya hubiera esperado esa respuesta. No lo has verificado, dijo, lo has asumido. El peso silencioso de sus palabras la golpeó más que si hubiera gritado. Su hijo, que había permanecido en silencio hasta ahora, de repente inclinó la cabeza y la miró con el tipo de curiosidad inocente que solo un niño puede tener. Señorita, dijo suavemente, agarrando su avión de juguete un poco más fuerte, nos movió porque pensó que no debíamos estar ahí arriba. Rebecca sintió que se le cortaba la respiración. Sus ojos se dirigieron a James, pero su expresión no delataba nada. No iba a responder por ella, no iba a salvarla. Tenía que asumir las consecuencias de sus acciones sola. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su carrera, no tenía un guión al que recurrir, ninguna excusa pulida de servicio al cliente que pudiera borrar lo que ya se había hecho. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no importaba lo que dijera. La decisión ya estaba tomada. James exhaló y se enderezó un poco. No necesito alargar esto, señorita Collins. Vine aquí para evaluar mi aerolínea y esta noche usted hizo que mi decisión fuera muy fácil. El estómago de Rebecca se hundió. Señor Johnson, por favor, yo. Esto no está sujeto a debate, dijo James, sin elevar la voz ni perder la compostura. Ya no trabaja para Skylux Airlines, con efecto inmediato. Las palabras fueron pronunciadas con tanta fluidez, con tanta decisión, que por un momento Rebecca pensó que había escuchado mal, pero luego la realidad se instaló en sus huesos fría e implacable. Ella lo había perdido todo. Su carrera, su reputación, el trabajo en torno al cual había construido su vida. Y lo peor de todo, ella se lo había hecho a sí misma. James se puso de pie, ajustándose los gemelos antes de extenderle una mano a su hijo. El niño la tomó sin dudarlo, saltando de su silla, con su avión de juguete todavía agarrado en su mano libre. Mientras giraban hacia la salida, James miró hacia atrás una última vez. Espero que esta haya sido una lección que valga la pena aprender, dijo simplemente, porque te garantizo que nunca la olvidarás. Y con eso se alejó, con su hijo a su lado, dejando a Rebecca Collins sentada sola en el salón VIP, con las manos temblorosas en su regazo, mirando fijamente a la